Es que recuerdo que fue el 3 de octubre a las 15:25 en que, bueno, con un vehículo robado, 3 personas se detienen frente al Diario Norte, bajan dos, era un coche Fiat familiar 125, color verde claro. Estas 2 personas ingresan con una escopeta recortada y le efectúan a una distancia de 2 metros un disparo sobre su cráneo al periodista Colombo. Al minuto y medio salen estas personas, suben a este auto y se dan a la fuga. Este vehículo es detenido a las 2 horas y media, en la ruta 51, en la localidad de Arrecifes, que era ocupado por los 2 procesados y después condenados, Juan Sanz y Ramón Buchón, y allí le secuestran una batán recortada, 4 granadas, una bomba casera, un revólver 38, otro revólver calibre, no recuerdo si era 45, también granadas lacrimógenas, muchos cartuchos, balas, y bueno, y son detenidos en Arrecife, se los vincula y son después trasladados a San Nicolás, donde son indagados primeramente por policía y luego por el juez que intervenía, que era el doctor Anselmo Escofón. Estas armas después se determinaron que fueron las que efectuaron el disparo que causó la muerte del periodista Colombo. Se hizo una pericia por Gendarmería Nacional. Esa pericia fue contundente porque dijo que los plomos y proyectiles encontrados en el lugar en que fue muerto Colombo habían sido disparados por las mismas armas que le secuestran a los 2 procesados y condenados en su coche Fiat 125, que habían visto algunos de los vecinos parados ahí, en Arrecife, por parte de la policía de la provincia. Yo intervine como defensor oficial una vez que estaba la causa elevada a juicio. Fue mi primer juicio oral, de una tremenda repercusión, porque esto llegó a la Corte Suprema, porque recuerdo que ni Sanz ni Buchón tenían defensor, nadie los quería defender, era una cuestión que quemaba esta causa. Incluso el Colegio de Abogados de San Nicolás hizo un recurso extraordinario ante la Corte porque habían practicado un sorteo y en ese sorteo salió designado como defensor para asistirlo a los 2 procesados el doctor Cuño, que era de Arrecifes, no quería de ninguna manera asumir la defensa y hicieron un planteo a la Corte, que la Corte rechazó el recurso y después intervino el defensor oficial, que en ese momento era el doctor Glaría. Después se excusa el doctor Glaría, después va a pasar a las manos del doctor Luciano, después el doctor Luciano renuncia, y bueno, ahí es que asumo yo cuando está la causa ya elevada a juicio con toda la prueba ofrecida y debo hacer el juicio oral yo, que resultaron, bueno, condenados, ¿no es cierto?, a prisión perpetua por homicidio calificado y por tenencias de arma de guerra. Juan Sanz me daba la impresión de que era una persona inteligente, que era la que manejaba a Ramón Buchón. Ramón Buchón era un hombre de perfil más humilde, trabajador, pero ambos sostenían que pertenecían a un comando de resistencia que tenía preponderancia en distintos puntos del país, y que en un momento, y ellos para justificar esa tenencia de armas, que después se prueba que era la que mató a Colombo, ellos invocaron que como querían la pacificación, el gobierno había dictado una ley para, digamos, recolectar todas las armas y que ellos iban por pergamino a Buenos Aires a devolver esas armas, cosa que no fue creída porque era una mentira, ¿no es cierto? Pues para ir a Buenos Aires por San Nicolás se va
por Ruta 9 y no hace falta ir a Pergamino, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos invocaban que iban a entregar esas armas. Además, a Sanz y a Buchon le fueron secuestradas también, me recuerdo, pasaportes y libretas de enrolamiento con la foto de ellos y falsas a nombre de otras personas. Eso también fue un indicio que se usó en su contra. Y también tenían en ese Fiat 125 una credencial de uso oficial del vehículo expedida por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que se acreditó en la causa, fue expedida por la Municipalidad. Ramón Buchon declaró y hace todo un relato del hecho, pero niega haber, no reconoce el hecho en sí, porque él dice que se queda frente al Diario El Norte en el vehículo y baja su compañero Juan Sanz y otra persona. Esa otra persona nunca se supo quién era. Este vehículo Fiat 125 familiar había sido robado en esa mañana en la ciudad de Rosario y lo fueron a buscar a Rosario. Luego vienen para acá con ese vehículo, dan 2 vueltas y Juan Sanz fue el que le ordenó a Buchon, que manejaba, que se dirigiera hacia el Diario El Norte. Sanz dice que como ellos trabajaban en sus comandos como forma de células cerradas, a veces tenían contacto con gente que no sabían quién era, la conocían por el apodo, pero no sabían a nombre ni apellido. No se pudo determinar nunca quién era esa tercera persona. Con las pruebas que existían, eran categóricas como para decir que ellos eran responsables. Si aparecía esa persona, iba a haber un imputado más, pero la calificación se iba a mantener como prisión por homicidio calificado y por tanto la pena era prisión perpetua igual. Juan Sanz negó, abiertamente siempre negó, y en cambio Ramón Buchon reconoció haber ido ahí, pero él no ingresar y quedarse en la puerta entre el auto, y ellos otros dos bajar y dirigirse al interior del Diario El Norte. En cambio, Sanz siempre negó eso. Yo tuve que, para el juicio oral, tuve que tener custodias porque había sido, bueno, no sé si amenazado, pero sí visitado, entre comillas, por determinada gente. La cámara estaba integrada por el doctor Eduardo Rojas Daneris, Eduardo Castelli y Miguel de Sarlo, una cámara excepcional. El fiscal era el doctor Migliaro y yo era el defensor oficial. Fueron 3 días de mucha tensión, con mucha gente. Yo era defensor oficial y tengo la obligación funcional y constitucional de defender a aquellos que no tengan abogado. Y aquí ellos dos no tenían abogado. Su primer abogado era un doctor Carrasco de Buenos Aires. Había aceptado el cargo al inicio, pero después cuando la causa se elevó a juicio renunció. Y bueno, yo lo acepté y previo a hacerle saber a los señores procesados, que eran Sanz y Buchon, que yo iba a cumplir con la ley, iba a agotar todos los recursos que tenía en pos de la absolución de ellos, pero que yo no entraba en cuestiones políticas. Lo mío era estrictamente lo funcional y limitado al juicio.